El sol del atardecer descendía lentamente sobre el desfiladero, tiñendo de un rojo sangriento las paredes de roca escarpada que flanqueaban el paso estrecho, un presagio visual de la carnicería que acababa de tener lugar en el suelo árido. El aire, normalmente limpio y seco del desierto, estaba ahora contaminado por una columna densa y negra de humo que se elevaba desde los esqueletos carbonizados de 3 carretas de colonos, cuyos lamentos de madera quemada rompían el silencio sepulcral del Pú. Un cañón. No había sido un ataque rápido y limpio de guerreros defendiendo su territorio, sino una emboscada sucia y brutal perpetrada por hombres sin honor. Los cuerpos de los hombres de la caravana yacían dispersos en posturas antinaturales, despojados de sus botas y objetos de valor, testigos mudos de la crueldad de los comancheros. Bandidos mestizos que comerciaban con vidas humanas como si fueran ganado en la frontera sin ley. Bajo la estructura colapsada de la última carreta, protegida precariamente por una rueda medio quemada y tablas astilladas, se encontraba María, una joven viuda de 24 años cuya belleza estaba ahora enmascarada por una capa de hollín, sudor y sangre seca. Su respiración era superficial y entrecortada, un esfuerzo consciente por no hacer ningún ruido que pudiera delatar su posición a los depredadores que aún caminaban entre los restos humeantes. En su mano derecha, temblorosa pero cerrada con una fuerza desesperada, empuñaba un trozo de madera afilada, un arma patética contra los rifles y cuchillos de los asaltantes, pero la única defensa que le quedaba. No le importaba su propia vida, su corazón latía con una violencia dolorosa únicamente por el pequeño bulto cálido que tenía presionado contra su pecho. Su hijo Lucas, de 5 años, quien tenía los ojos cerrados y las manos tapando sus oídos. El niño estaba en estado de shock, su cuerpo pequeño convulsionándose en espasmos silenciosos de llanto reprimido, aterrorizado por los gritos de agonía que habían llenado el aire minutos antes. María acariciaba su cabello sucio de ceniza, susurrándole promesas mudas de protección que sabía que probablemente no podría cumplir. Ella había visto a través de las rendijas de la madera cómo se llevaban a las otras mujeres, atadas como animales, y cómo ejecutaban a los que se resistían. La viudez reciente ya le había enseñado que el mundo era un lugar cruel, pero esto era un descenso directo al infierno. El olor a carne quemada y pólvora le revolvía el estómago, pero su instinto maternal había suprimido cualquier necesidad física que no fuera la de mantener a su hijo invisible. Sabía que si los encontraban, el destino de Lucas sería ser vendido como esclavo en el sur, una vida peor que la muerte. De repente, el crujido de botas pesadas aplastando brasas y vidrios rotos se escuchó peligrosamente cerca de su escondite. Una sombra alargada y grotesca se proyectó sobre la tierra frente a su rostro, bloqueando la poca luz que se filtraba bajo la carreta. Una voz ronca, cargada de burla y malicia, resonó justo encima de sus cabezas. «Salgan, ratitas. Sé que están aquí. Puedo oler su miedo mejor que un perro de caza». Era Vargas, el líder de los comancheros, un hombre cuya reputación de sadismo era temida en ambos lados de la frontera. El sonido de su risa, metálica y fría, heló la sangre de María. Ella apretó a Lucas más fuerte, cerrando los ojos y rezando una última oración desesperada, sabiendo que el tiempo se había acabado y que el monstruo estaba a la puerta. Con un movimiento violento, la tabla que los ocultaba fue arrancada, exponiéndolos a la luz moribunda del día y a la mirada depredadora de Vargas. El bandido, un hombre corpulento con dientes de oro que brillaban obscenamente en su boca sucia, sonrió al verlos. «Miren lo que tenemos aquí», gritó a sus hombres, que rebuscaron entre los cadáveres cercanos. Sin darles tiempo a reaccionar,
Vargas metió su mano callosa y tiró de María por el cabello, arrastrándola fuera de su refugio mientras ella gritaba y lanzaba golpes ciegos con su trozo de madera. Lucas, gritando «¡Mamá!», se aferró a la pierna del bandido, intentando con sus pocas fuerzas detener la agresión, pero fue apartado de una patada brutal que lo mandó rodando por el polvo. La tensión es insoportable y el destino de María y Lucas pende de un hilo. Si estás sintiendo la angustia de esta madre, te invito a suscribirte al canal ahora mismo y a activar la campanita para no perderte el desenlace de esta historia. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás acompañando. Me interesa mucho saber dónde están nuestros espectadores. Ahora regresemos al cañón para ver si alguien escuchará las súplicas de María. Fin 2a inicial. María, ignorando el dolor agudo en su cuero cabelludo y la sangre que le corría por la frente tras golpearse con una roca, se arrastró hacia su hijo, cubriéndolo con su cuerpo. Vargas la miró con desprecio, limpiándose un hilo de sangre del labio donde la madera de María lo había rozado levemente. «Tienes fuego, mujer», escupió él, desenfundando su revólver con lentitud teatral. «Pero el fuego quema si no se controla». Hizo una señal a dos de sus subordinados, hombres con rostros curtidos y ojos vacíos, quienes avanzaron para separarlos. María luchó como una leona, mordiendo, arañando y gritando, pero la fuerza bruta de los hombres era superior. En segundos, la tenían inmovilizada de rodillas, con los brazos dolorosamente torcidos a la espalda, obligada a mirar cómo Vargas levantaba a Lucas del suelo por el cuello de su camisa, dejándolo colgar como un muñeco de trapo. «El niño vale mucho en las minas del sur», dijo Vargas, examinando a Lucas como quien examina un caballo, ignorando el llanto aterrorizado del pequeño. «Es joven, aprenderá a obedecer rápido, pero tú...». Vargas volvió su mirada hacia María, apuntando el cañón frío de su revólver directamente a su frente. «Tú ya estás muy usada y me has hecho sangrar. Eres mercancía dañada». El dedo de Vargas se tensó sobre el gatillo. El mundo de María se redujo a ese agujero negro de metal y a los ojos llorosos de su hijo. No pidió por su vida. Su boca se abrió para gritar el nombre de Lucas una última vez, esperando el estallido que acabaría con todo. El silencio en el cañón se hizo absoluto, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante la inminente ejecución. Pero el disparo nunca llegó. En su lugar, un sonido sibilante, rápido como el aleteo de un colibrí de la muerte, cortó el aire. Una flecha con plumas negras apareció de la nada y atravesó la mano de Vargas, clavándola contra la culata de su propio revólver. El bandido soltó un aullido de dolor y sorpresa, dejando caer el arma y al niño al mismo tiempo. Antes de que sus hombres pudieran procesar lo que estaba ocurriendo, una sombra descendió desde las rocas altas con la velocidad de un rayo. No era un hombre cayendo, era una fuerza de la naturaleza aterrizando en medio de ellos. Un guerrero apache pintado con los colores de la guerra y la muerte se movía entre ellos con una fluidez letal, sus cuchillos brillando bajo la luz roja del sol poniente. El caos estalló instantáneamente. Los disparos de los comancheros fueron erráticos, disparados al aire por el pánico, mientras la figura fantasmal se movía demasiado rápido para ser blanco. Nocona, conocido como el lobo silencioso, no gritaba. Su silencio era más aterrador que cualquier grito de guerra. Con movimientos precisos y económicos, despachó a los dos hombres que sostenían a María, cortando tendones y gargantas con una eficiencia que hablaba de años de entrenamiento brutal. Vargas, agarrándose la mano destrozada y sangrando profusamente, miró con terror a la figura que diezmaba a su banda. Reconoció el estilo, reconoció la furia fría. «¡Es el lobo!», gritó a los pocos hombres que quedaban en pie, y sin dudarlo, corrió hacia los caballos.
eligiendo la cobardía sobre la muerte segura. María, liberada repentinamente, se arrastró frenéticamente por el suelo hasta alcanzar a Lucas, envolviéndolo en sus brazos y arrastrándolo de vuelta bajo la protección de la rueda de la carreta. No entendía qué estaba pasando, solo veía sangre, cuerpos cayendo y una figura que parecía un demonio de venganza. Los gritos de los bandidos se desvanecieron mientras huían tras su líder, dejando atrás a sus muertos y el botín. En menos de un minuto, el estruendo de la batalla cesó, reemplazado nuevamente por el crepitar de la madera quemada y el sonido pesado de la respiración de los vivos. La muerte había cambiado de bando, y ahora el silencio que reinaba era el de la incertidumbre absoluta. Nocona se detuvo en el centro del claro, rodeado de cadáveres enemigos. Su pecho desnudo subía y bajaba rítmicamente, pero no parecía cansado. Limpió su cuchillo en la camisa de uno de los caídos con un gesto indiferente, y luego, lentamente, giró la cabeza hacia donde se escondían la mujer y el niño. Sus ojos, oscuros e insondables, brillaban con una intensidad que no era humana. No había triunfalismo en su postura, solo una alerta depredadora. Comenzó a caminar hacia ellos. Sus mocasines no hacían ruido sobre la grava. María vio acercarse al guerrero, imponente y cubierto de sangre ajena, y sintió un terror nuevo. Vargas quería venderlos, pero los apaches tenían fama de no dejar sobrevivientes blancos. Apretó a Lucas contra su pecho, sabiendo que no tenía a dónde huir. El guerrero se detuvo a 3 pasos de ellos, su sombra cubriéndolos por completo. María temblaba violentamente, su mente corriendo a 1000 por hora, buscando una salida que no existía. Nocona la observó, notando la herida en su frente, la suciedad, pero sobre todo, la manera en que su cuerpo formaba un escudo humano sobre el niño. Él inclinó levemente la cabeza, intrigado por la falta de súplica en los ojos de ella. Había miedo, sí, pero debajo del miedo había una ferocidad que él reconocía, la misma que ardía en su propio pecho. Era el momento de la decisión. La vida o la muerte pendían de un hilo invisible entre el guerrero solitario y la madre desesperada, en un cañón olvidado por Dios, donde la ley del más fuerte era la única Biblia. El silencio que siguió a la masacre era denso y pesado, roto únicamente por el sonido irregular de la respiración aterrorizada de María. Nocona permanecía inmóvil frente a ella, una estatua de bronce salpicada de carmesí, con el pecho subiendo y bajando lentamente, mientras la adrenalina del combate comenzaba a disiparse para dar paso a una frialdad calculadora. Para María, aquella figura imponente no representaba la salvación, sino el capítulo final de una pesadilla que parecía no tener fin, en su mente alimentada por historias de terror de la frontera. El apache solo estaba evaluando su botín antes de acabar con ellos. El miedo, sin embargo, fue eclipsado rápidamente por un instinto maternal que rugió en sus entrañas con más fuerza que cualquier instinto de supervivencia propia. Ella sabía que no podía luchar contra él físicamente, así que decidió ofrecer lo único que le quedaba, su propia vida como moneda de cambio, un sacrificio final para intentar comprar una oportunidad, por mínima que fuera, para su hijo. Con un movimiento brusco que sorprendió al guerrero por su audacia, María se soltó del refugio de la rueda y se lanzó al suelo abierto, interponiéndose físicamente entre Nocona y Lucas. Cayó de rodillas en la tierra manchada de sangre, levantando la barbilla para exponer su cuello blanco y vulnerable, temblando, pero manteniendo la mirada fija en los ojos oscuros del apache. «Llévame a mí», gritó, su voz rompiéndose en un sollozo histérico pero decidido. «Haz lo que quieras conmigo, mátame, esclavízame, véndeme, pero deja a mi hijo vivir, déjalo ir, es solo un niño, no te servirá de nada». Sus manos agarraron la tierra como si quisiera anclarse allí para siempre, ofreciendo su cuerpo como un escudo de carne, esperando
sentir el frío del acero en su garganta en cualquier segundo. Lucas, detrás de ella, lloraba en silencio, aferrado a la falda rasgada de su madre, sus ojos grandes fijos en el gigante que los observaba. Nocona no se movió para golpear. Por el contrario, su postura se relajó imperceptiblemente. Él había visto a muchos colonos llorar, suplicar y arrastrarse por sus vidas con una cobardía que le repugnaba. Pero lo que veía en esa mujer no era cobardía. Veía la ferocidad de una osa acorralada, la disposición absoluta de morir para proteger a su cría. Ese tipo de valentía era sagrado para su pueblo, un lenguaje universal que trascendía la raza y el odio. En los ojos azules y llenos de lágrimas de María, no vio a una enemiga blanca. Vio el mismo fuego que ardía en las mujeres de su tribu cuando defendían sus tipis. Lentamente, con una deliberación ceremonial, Nocona enfundó su cuchillo en la vaina de cuero que llevaba en la cintura, el sonido suave del metal deslizándose actuando como una señal de tregua que María no se atrevía a creer todavía. El guerrero se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de ella, invadiendo su espacio personal, pero sin amenaza. Desató el pesado manto de piel de búfalo que llevaba sobre los hombros, una prenda que olía a humo, a cuero y a intemperie, y con un movimiento amplio y envolvente, lo dejó caer sobre los hombros temblorosos de María, cubriéndola a ella y al niño en un solo gesto posesivo. El calor de la piel fue inmediato, un refugio contra el frío del desierto que comenzaba a caer junto con la noche. María se quedó paralizada, confundida por el peso reconfortante de la prenda y por la proximidad del rostro pintado de Nocona. Él la miró profundamente, sus ojos negros escrutando su alma, y habló con una voz grave que resonó en el pecho de ella como un tambor lejano. «Yo no mato leonas», dijo Nocona en un español gutural y acentuado, pero perfectamente comprensible. Su mano, grande y callosa, se posó brevemente sobre la cabeza Lucas, quien dejó de llorar instantáneamente ante el contacto firme, pero extrañamente gentil. Luego, Nocona miró a María con una intensidad que la hizo estremecer, no de miedo, sino de una súbita y abrumadora comprensión de que su destino había sido sellado de una manera que jamás imaginó. «Tú has peleado por él. La muerte no te tocará hoy». Hizo una pausa, como si estuviera pesando las palabras de un juramento antiguo. «Hoy he ganado una esposa y un hijo». No fue una pregunta, ni una propuesta romántica. Fue una declaración de hechos, una reivindicación tribal. Bajo la ley del desierto, al salvarlos y cubrirlos con su manto, él había asumido la responsabilidad total de sus vidas. María sintió que el mundo giraba a su alrededor. Había sido salvada, sí, pero al precio de pertenecer ahora a este hombre desconocido y temible. Sin embargo, cuando Nocona se levantó y, viendo el agotamiento extremo en el rostro pálido del niño, cargó a Lucas en sus brazos con una facilidad asombrosa, algo rompió dentro de ella. El miedo ciego dio paso a una confusión dolorosa. El monstruo estaba acunando a su hijo contra su pecho amplio, permitiendo que el niño apoyara la cabeza en su hombro. Lucas, exhausto por el trauma, se dejó llevar, encontrando seguridad en la fuerza bruta del guerrero. Nocona se giró hacia ella y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. «Vámonos», ordenó. «El coyote herido volverá con la manada. No podemos estar aquí cuando la luna suba». María tomó su mano, sintiendo la textura áspera de su piel, y supo que no tenía otra opción que seguirlo hacia la oscuridad. Comenzaron a caminar alejándose de las carretas humeantes, adentrándose en el laberinto de rocas y sombras del desfiladero. La noche del desierto cayó rápidamente, trayendo consigo un frío penetrante que hacía que el manto de búfalo fuera una bendición vital. María caminaba detrás de Nocona, sus pies tropezando ocasionalmente en el terreno irregular,
pero obligándose a mantener el ritmo. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Lloraba en silencio por la vida que acababa de perder, por su esposo muerto meses atrás y por la libertad que se le había escapado, pero al mismo tiempo sentía una gratitud primitiva hacia la espalda ancha que se movía delante de ella. Él era su captor y su salvador, una dualidad que su corazón herido luchaba por procesar. Cada vez que Nocona se detenía para asegurarse de que ella lo seguía, María veía en sus ojos una vigilancia protectora que nunca había visto en ningún hombre civilizado. Para Nocona, la carga no era solo física. Llevaba años caminando solo, habiendo cerrado su corazón tras la masacre de su propia familia a manos de soldados azules. Había jurado ser un fantasma, un instrumento de venganza sin ataduras, pero el peso del niño en sus brazos y el sonido de los pasos de la mujer a su espalda estaban despertando recuerdos que creía enterrados bajo capas de dolor y odio. Sentía el calor del cuerpo de Lucas y recordaba a su propio hijo, perdido lunas atrás. Una parte de él le gritaba que los dejara en el próximo pueblo, que siguiera su camino de sangre solo, pero el código de honor de sus ancestros era inquebrantable. Había pronunciado las palabras de unión, ahora eran su manada. Mientras avanzaban bajo la luz plateada de las estrellas, la tensión externa crecía con cada aullido de coyote, recordándoles que Vargas seguía vivo, herido y humillado, y que la verdadera caza apenas había comenzado. Durante 2 días y 2 noches, el juego del gato y el ratón se desarrolló a través de un terreno implacable, donde cada roca y cada arbusto espinoso parecían conspirar contra la fuga de la pequeña familia improvisada. Nocona, con sus sentidos agudizados por años de guerra y supervivencia, sabía que no podían correr para siempre. El rastro que dejaban, a pesar de sus mejores esfuerzos para ocultarlo, era visible para un rastreador experto y motivado por el odio como Vargas. El líder de los comancheros no solo buscaba recuperar su mercancía humana, sino que estaba impulsado por una sed de venganza personal que rozaba la locura, deseando lavar con sangre la humillación de su mano atravesada y sus hombres muertos. El aire del desierto traía consigo el eco lejano de los cascos de los caballos perseguidores, un sonido rítmico y constante que martillaba en los oídos de María, recordándole que el peligro no había pasado, sino que se acercaba como una tormenta de arena inevitable. Nocona guió a María y a Lucas hacia el corazón de la Sierra de la Muerte, un laberinto de cañones de piedra roja y acantilados vertiginosos que pocos hombres blancos se atrevían a cruzar. El terreno se volvió traicionero, obligándolos a desmontar y avanzar a pie por senderos de cabras, donde un paso en falso significaba una caída mortal hacia el abismo. María, aunque exhausta y con los pies sangrando dentro de sus botas desgastadas, no se quejó ni una sola vez. Miraba la espalda de Nocona, cargando a su hijo cuando no podía caminar, y encontraba en esa visión la fuerza para dar un paso más. El guerrero había cumplido su palabra hasta el momento, compartiendo su escasa comida y agua con ellos antes que consigo mismo, demostrando con hechos silenciosos que su promesa de protección era sagrada. Sin embargo, al amanecer del tercer día, llegaron a un punto muerto geográfico que Nocona conocía, pero que había esperado evitar. Un cañón sin salida, una garganta profunda cerrada por una pared de roca vertical que se elevaba cientos de metros hacia el cielo impasible. Al darse la vuelta, Nocona vio la nube de polvo en la entrada del cañón, a menos de 1 milla de distancia. Vargas y sus refuerzos, un grupo de al menos 12 mercenarios fuertemente armados, los habían acorralado finalmente. No había más camino hacia adelante, ni rutas de escape laterales. El escenario estaba dispuesto para una última resistencia desesperada. Nocona miró a María.
y en sus ojos oscuros no hubo miedo, sino una aceptación tranquila del destino y una determinación fría de vender cara su vida. Rápidamente, Nocona localizó una pequeña cueva natural situada en lo alto de una cornisa de piedra, accesible solo por una escalada difícil y estrecha que ofrecía una ventaja táctica defensiva. Sin perder un segundo, ayudó a María y a Lucas a subir, empujándolos y guiando sus manos hacia los agarres seguros, sus movimientos urgentes pero precisos. Una vez arriba, en la seguridad relativa de la sombra de la cueva, Nocona se aseguró de que estuvieran ocultos de la vista desde abajo. El lugar era pequeño, frío y olía a polvo antiguo, pero ofrecía una vista panorámica de la entrada del cañón, el teatro donde se decidiría su futuro en los próximos minutos. Nocona se quitó su rifle Winchester, un arma que había tomado de un soldado muerto años atrás y que cuidaba más que a su propia vida, y se lo tendió a María. «Escúchame bien», le dijo, su rostro a escasos centímetros del de ella, sus manos sujetando los hombros de la mujer con firmeza. «Ellos son muchos. Yo bajaré para detenerlos y darles tiempo. Si caigo, si ves que no me levanto». Su voz se quebró por una fracción de segundo, revelando la humanidad detrás del guerrero. «Usa esto. La última bala es para ti y para el niño. No dejes que te lleven de nuevo». María sintió que el frío del rifle le helaba las manos, pero el peso del arma también le transmitió una extraña sensación de poder. Miró a Nocona, queriendo decirle tantas cosas, queriendo pedirle que no bajara, que se quedara con ellos, pero sabía que eso significaría la muerte segura para los tres. «No mueras», susurró ella, una orden desesperada disfrazada de súplica. Nocona no respondió con palabras, simplemente asintió una vez. Tocó suavemente la mejilla de Lucas, quien lo miraba con ojos enormes y asustados, y se dio la vuelta. Descendió de la cornisa con la agilidad de un puma, desapareciendo de su vista para tomar posición entre las rocas del suelo del cañón, convirtiéndose en el único obstáculo entre los lobos y su familia. Abajo, en el suelo del cañón, el silencio previo a la batalla era asfixiante, solo roto por el viento que silbaba entre las grietas de las rocas como un lamento anticipado. Nocona se preparó, untando barro en su pecho para camuflarse y preparando su arco y sus cuchillos. Sabía que el ruido del rifle revelaría su posición demasiado rápido, así que la primera fase de su defensa sería silenciosa y letal. Cerró los ojos un momento, invocando a los espíritus de sus ancestros para que guiaran sus manos y endurecieran su corazón, visualizando la cara de María y Lucas para anclar su furia. No luchaba por odio hacia el hombre blanco esta vez. Luchaba por amor, y eso lo hacía infinitamente más peligroso. Vargas y sus hombres entraron al galope en el callejón sin salida, frenando sus caballos, levantando nubes de polvo, sus risas y gritos resonando en las paredes de piedra. «Sal, rata del desierto», gritó Vargas, su mano vendada levantada en un gesto de desafío, su voz llena de la arrogancia del que se sabe numéricamente superior. «Sé que estás aquí. Entrégame a la mujer y al niño y tal vez te deje morir rápido». Los hombres a su lado desenfundaron sus armas, ansiosos por la recompensa y la violencia, escaneando las rocas en busca de cualquier movimiento. La respuesta de Nocona fue una flecha que voló silenciosamente desde las sombras, impactando en el pecho del hombre que cabalgaba a la derecha de Vargas, derribándolo de su silla antes de que pudiera siquiera gritar. El pánico inicial desató una lluvia de disparos ciegos hacia las rocas, las balas rebotando y haciendo saltar esquirlas de piedra peligrosas. Nocona, moviéndose constantemente, disparó otra flecha y luego otra, cada una encontrando un blanco, reduciendo las probabilidades con una precisión quirúrgica.
Pero los comancheros eran veteranos de muchas batallas sucias. Rápidamente desmontaron y buscaron cobertura, comenzando a flanquear la posición del Apache, cerrando el círculo alrededor de él. La batalla se transformó en un combate cuerpo a cuerpo brutal y caótico. Nocona saltó de su escondite para degollar a un atacante que se había acercado demasiado, usando el cuerpo del hombre como escudo contra los disparos de sus compañeros. El guerrero era un torbellino de movimiento, cuchillo en una mano y hacha en la otra, girando, esquivando y atacando con una ferocidad que hizo retroceder a los mercenarios momentáneamente. Sin embargo, eran demasiados. Un disparo rozó su costado, otro impactó en su muslo, y la sangre comenzó a manchar su piel bronceada, ralentizando sus movimientos, drenando su fuerza vital gota a gota. Vargas, viendo que el lobo estaba herido, se envalentonó y ordenó a sus hombres que avanzaran todos a la vez. «¡A por él! ¡Está sangrando! ¡Córtenle la cabeza!», rugió. Nocona, respirando con dificultad, rodeado por 6 hombres restantes, se preparó para morir, apretando los dientes y levantando sus armas pesadas, decidido a llevarse a tantos como pudiera al otro mundo antes de caer. ¿Te está dejando sin aliento esta batalla desesperada por la supervivencia? Si quieres que Nocona y su nueva familia se salven, dale un like al video ahora mismo y suscríbete. Tu apoyo ayuda a que estas historias de valor sigan vivas. No olvides comentar qué harías tú por proteger a tu familia. Ahora, volvamos al momento donde todo parece perdido. Arriba en la cueva, María observaba la escena con el corazón encogido en un puño, las lágrimas nublando su visión, mientras veía cómo el hombre que había jurado protegerlos era superado poco a poco. Vio la sangre brotar del muslo de Nocona, vio cómo tropezaba y caía sobre una rodilla, vio cómo los hombres de Vargas se cerraban sobre él como hienas sobre un león herido. El miedo paralizante que había sentido toda su vida, el miedo que le decían que debía sentir como mujer indefensa, comenzó a transformarse en algo diferente, algo caliente y duro en su estómago. Recordó las palabras de Nocona: «No mato leonas». Miró a Lucas, quien estaba agazapado en el fondo de la cueva temblando, y luego miró el rifle pesado en sus manos. La última bala no sería para ella. No hoy. Una furia fría, nacida del amor maternal y de la injusticia de su situación, se apoderó de ella. María se secó las lágrimas con el dorso de la mano, manchándose la cara de suciedad, y se arrastró hasta el borde de la cornisa. Apoyó el cañón del Winchester sobre la roca fría, acomodó la culata en su hombro, como había visto hacer a su difunto esposo, y apuntó hacia abajo. No era una tiradora experta, pero la distancia no era grande y su objetivo era claro. Abajo, un mercenario levantaba su machete para asestar el golpe final a Nocona, quien luchaba por levantar su guardia. El sonido del disparo del rifle desde las alturas retumbó en el cañón como el juicio de Dios. El mercenario cayó hacia atrás, con el pecho destrozado, su machete cayendo inútilmente al suelo. El estruendo hizo que todos se congelaran por un segundo mirando hacia arriba, incrédulos. ¿Refuerzos? ¿Otro Apache? No, era María, de pie en la cornisa, recortada contra el cielo, recargando el rifle con una determinación mecánica. «¡Aléjense de él!», gritó con una voz que, amplificada por la acústica del cañón, sonaba terrible y magnífica. Lucas, inspirado por la valentía de su madre, corrió al borde y comenzó a lanzar piedras con toda la fuerza de sus pequeños brazos, gritando: «¡Dejen a mi papá!», un grito que resonó extrañamente en el campo de batalla, reclamando a Nocona como suyo ante el mundo. Nocona, aturdido por el dolor y la pérdida de sangre, miró hacia arriba y vio a la mujer que había cubierto con su manto convertida en una valquiria vengadora.
Verla luchar, verla rechazar el papel de víctima y unirse a la batalla para salvarlo a él, encendió una mecha en su alma que ninguna herida podía apagar. Una oleada de adrenalina pura, primitiva y salvaje inundó su sistema, borrando el dolor, borrando el cansancio. No estaba solo. Tenía una compañera, tenía una familia que luchaba a su lado. Con un rugido que heló la sangre de los mercenarios restantes, Nokona se levantó del suelo. Ya no era un hombre herido. Era un berserker, un espíritu de la guerra desatado. Se abalanzó sobre los hombres más cercanos con una velocidad renovada y terrorífica. Su hacha bajó con una fuerza devastadora, rompiendo defensas y huesos. Los mercenarios, desconcertados por el fuego de cobertura de María y la resurrección del Apache, comenzaron a retroceder, el miedo rompiendo su cohesión. María disparó de nuevo y otro hombre cayó herido en el hombro, gritando. La combinación del ataque desde arriba y la furia imparable desde abajo fue demasiado para los bandidos, que no esperaban tal resistencia. Uno a uno cayeron o huyeron hacia sus caballos, prefiriendo enfrentar la ira de Vargas después que la muerte segura en ese cañón maldito. Finalmente, solo quedó Vargas. El líder de los comancheros, viendo su banda diezmada, sacó un cuchillo Bowie enorme, su rostro contorsionado por el odio. No podía huir, su orgullo y su locura no se lo permitían. Nokona, sangrando por múltiples heridas, pero manteniéndose en pie con una estabilidad imposible, tiró sus armas al suelo. Quería terminar esto con sus propias manos. Vargas y Nokona se rodearon. Dos depredadores alfa en un círculo de muerte. Vargas atacó primero, lanzando una estocada viciosa buscando el estómago del Apache. Nokona esquivó, pero no lo suficientemente rápido. El cuchillo cortó su brazo, añadiendo más sangre a la tierra. Vargas rió, una risa jadeante y desesperada. «Vas a morir, indio, y me quedaré con la perra de todas formas». Esas palabras fueron su error fatal. La mención de María selló su destino. Nokona atrapó la muñeca armada de Vargas en el siguiente ataque, ignorando el dolor del impacto. Con un giro brutal de su cuerpo, rompió el brazo del bandido, haciendo que el hueso crujiera con un sonido seco y repugnante. Vargas gritó, cayendo de rodillas. Nokona no tuvo piedad. Agarró a Vargas por el cuello con ambas manos, levantándolo del suelo, mirándolo directamente a los ojos mientras la vida se escapaba del bandido. «Ella no es una perra», gruñó Nokona, su voz baja y terrible. «Es la madre de mi hijo». Con un movimiento final, Nokona arrojó el cuerpo roto de Vargas contra las rocas, terminando la amenaza para siempre. El líder de los comancheros yacía inmóvil, sus ojos abiertos mirando al cielo sin ver nada, derrotado no solo por la fuerza, sino por un vínculo que no pudo comprender. El silencio regresó al cañón, pero esta vez no era un silencio de miedo, sino de victoria exhausta. El polvo de la batalla comenzó a asentarse, cubriendo a los muertos y a los vivos por igual. Nokona se quedó de pie un momento, tambaleándose, mirando hacia la cueva. Levantó una mano temblorosa hacia María, un saludo, una confirmación de vida antes de que sus piernas finalmente cedieran y cayera de rodillas, no por derrota, sino por el límite absoluto de su resistencia física. María soltó el rifle, que cayó ruidosamente en la roca, y sin pensar en el peligro de la bajada, comenzó a descender frenéticamente de la cueva, con Lucas siguiéndola de cerca. No le importaban las rocas afiladas ni la altura, solo le importaba llegar hasta el hombre que había sangrado para que ellos pudieran vivir. Corrió a través del campo de cadáveres, ignorando la muerte a su alrededor, sus ojos fijos únicamente en la figura arrodillada del guerrero Apache.
Al llegar a su lado, María se arrojó al suelo, sus manos buscando desesperadamente las heridas de Nocona, tratando de detener la sangre con su propia ropa. ¡Nocona!, gritó, su voz llena de angustia. Él levantó la cabeza, sus ojos luchando por mantenerse enfocados, y una leve sonrisa, rara y dolorosa, curvó sus labios al verla a salvo y tan cerca. Lucas llegó corriendo, y sin dudarlo, se lanzó a abrazar la pierna ensangrentada del guerrero, enterrando su cara en el muslo herido, llorando de alivio. Nocona, con un esfuerzo titánico, levantó su mano pesada y la posó sobre la cabeza del niño, despeinando su cabello con un gesto paternal. Luego, movió su mano hacia la mejilla de María, manchándola suavemente con su propia sangre, un bautismo de guerra y amor. «Luchaste», susurró Nocona, su voz apenas un hilo de aire, pero cargada de un respeto inmenso. «Luchaste como una apache». Sus ojos brillaban con un orgullo que ninguna medalla militar podría igualar. Había encontrado a su igual, a una compañera de alma en el lugar más improbable. María, con lágrimas corriendo libremente por su rostro sucio, tomó la mano de Nocona y la besó, sin importarle la sangre o la suciedad. «Luché por mi familia», respondió ella con firmeza, sellando con esas palabras el pacto que él había iniciado días atrás. Ya no era una viuda indefensa, era la esposa de un guerrero, y había defendido lo que amaba con fuego y plomo. En ese momento, rodeados por la muerte, pero vibrando con la intensidad de la vida, los tres formaron un cuadro de unidad indestructible. Habían pasado por el fuego juntos y habían salido forjados en una sola pieza. Nocona cerró los ojos, permitiéndose finalmente descansar, sabiendo que estaba protegido por la leona que velaba su sueño. El sol del mediodía brillaba sobre ellos, testigo del nacimiento de una leyenda que se contaría por generaciones en las tierras altas. El eco de la batalla se desvaneció lentamente en el cañón, dejando paso a un silencio profundo y reverente, solo interrumpido por el gemido del viento entre las rocas y la respiración entrecortada de los supervivientes. María no perdió tiempo en celebraciones vacías. Con manos que aún temblaban por la adrenalina, pero guiadas por una determinación feroz, rasgó la tela de su propia falda, convirtiendo la modestia en medicina. Con tiras de algodón improvisadas, comenzó a limpiar y vendar las heridas profundas que marcaban el cuerpo de Nocona, presionando con fuerza para detener el flujo de vida que se escapaba del guerrero. Él la observaba a través de párpados pesados, sintiendo no solo el dolor agudo de la carne cortada, sino también el toque sanador de una mujer que había cruzado el abismo cultural para salvarlo. No había palabras de agradecimiento, porque en ese momento las palabras eran innecesarias. La sangre compartida y el sudor mezclado habían sellado un pacto más antiguo y sagrado que cualquier lenguaje hablado. Lucas, con los ojos aún muy abiertos por el shock, pero con una madurez repentina forjada en la violencia, trajo agua de una cantimplora caída, sosteniéndola con cuidado contra los labios resecos de Nocona. El guerrero bebió, y al hacerlo, su mano grande envolvió la pequeña mano del niño, un gesto de reconocimiento que decía más que 1000 discursos. Ese niño, que horas antes era un extraño, ahora era sangre de su sangre, no por nacimiento, sino por el derecho de la batalla. Nocona sabía que su vida ya no le pertenecía solo, se la debía a ese pequeño que lanzaba piedras y a esa mujer que disparaba rifles. La soledad que había sido su armadura durante años se agrietó irreparablemente, dejando entrar una luz cálida y dolorosa que él había creído extinguida para siempre tras la muerte de su primera familia. La recuperación en la cueva duró 2 días agonizantes, durante los cuales María no durmió, vigilando la entrada con el rifle en el regazo y atendiendo la fiebre de Nocona con paños húmedos. Ella, que había sido
Una esposa de granjero se transformó en una guardiana del desierto, aprendiendo a leer los sonidos de la noche y a racionar la comida con una severidad necesaria. Cuando Nocona finalmente tuvo la fuerza suficiente para ponerse de pie, apoyándose pesadamente en una lanza rota como muleta, miró a María con una mezcla de asombro y respeto profundo. Ya no la veía como la mujer blanca, frágil. Veía a una igual, una compañera de supervivencia que había demostrado tener el espíritu de un guerrero atrapado en la piel de una colona. «Vámonos a casa», graznó él, y por primera vez, casa no significaba un lugar vacío, sino el lugar donde ellos estuvieran juntos. El viaje de regreso al territorio de la tribu fue lento y arduo, una peregrinación de dolor y resistencia bajo el sol implacable. Nocona, debilitado, tuvo que apoyarse en el hombro de María más de una vez, invirtiendo los roles tradicionales de protector y protegido. Ella soportó su peso sin quejarse, sus pasos firmes marcando el ritmo de su nueva vida. Lucas caminaba al lado de Nocona, imitando su paso silencioso, absorbiendo cada gesto y cada mirada del hombre que ahora veía como un padre invencible. Durante las noches frías se acurrucaban juntos bajo el mismo manto de piel de búfalo, una isla de calor humano en medio de la inmensidad hostil, compartiendo historias susurradas que tejían los hilos de sus pasados rotos en un tapiz nuevo y compartido. La llegada al campamento de la tribu fue un momento de tensión palpable. Los vigías dieron la alarma al ver acercarse al lobo silencioso, no solo herido, sino acompañado por una mujer blanca y un niño mestizo. Los murmullos de desconfianza corrieron como la pólvora entre los tipis. Muchos habían perdido familiares a manos de los soldados y veían a cualquier rostro pálido como un enemigo mortal. Las mujeres miraban a María con hostilidad abierta, y los guerreros tocaban sus armas, esperando una explicación o una orden para expulsar a los intrusos. Nocona, sintiendo la ola de rechazo, se irguió cuán alto era, ignorando el dolor de sus heridas, y puso una mano protectora sobre el hombro de María y la otra sobre la cabeza de Lucas, formando una barrera física y espiritual contra su propia gente. «¡Mirad bien!», tronó Nocona, su voz recuperando la fuerza del mando, silenciando los murmullos. «No traigo prisioneros, no traigo esclavos». Miró desafiante a los ancianos y a los jóvenes guerreros por igual. Esta mujer luchó contra los comancheros con el rifle en la mano para salvar mi vida. Este niño defendió mi cuerpo cuando yo caí. Su sangre se mezcló con la mía en la tierra de la batalla. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras calaran hondo en la conciencia colectiva de la tribu, que valoraba la valentía por encima de todo. Ella tiene el corazón de una osa, él tiene el espíritu de un lobezno. Desde este día son de mi tienda, son mi familia. Quien los toque a ellos, me toca a mí. La declaración, absoluta y feroz, cortó el aire. Un anciano respetado por sus cicatrices y su sabiduría se acercó lentamente a María. La miró a los ojos, buscando miedo, pero solo encontró la mirada firme y cansada de una madre que había caminado por el infierno. El anciano asintió lentamente y en un gesto que selló su aceptación, le ofreció un cuenco de agua fresca. La tensión se rompió. No hubo abrazos inmediatos, pero la hostilidad se disipó para dar paso a una curiosidad respetuosa. María había pasado la prueba más difícil. Había ganado su lugar no por caridad, sino por derecho de conquista moral. Nocona la guió hacia su tipi, y por primera vez en años, el humo que salía de su hogar no era de soledad, sino de bienvenida. Los meses siguientes fueron de aprendizaje y adaptación dura, pero gratificante. María dejó atrás sus vestidos de algodón y aprendió a trabajar el cuero, a recolectar hierbas medicinales y a hablar la lengua áspera y hermosa de los apaches.
No intentó convertirse en alguien que no era. Mantuvo su identidad, pero la enriqueció con la fuerza de su nueva cultura. La tribu, al ver su dedicación y el amor evidente que tenía por Nocona y Lucas, comenzó a llamarla mujer que pelea de pie. Su habilidad con el rifle, nacida de la desesperación, se convirtió en una destreza respetada, y a menudo se la veía practicando junto a los guerreros, algo inusual pero aceptado dada su historia singular. Para Nocona, la transformación fue interna y profunda. Las pesadillas de su familia asesinada, que lo habían atormentado durante años, comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por la realidad tranquila de despertar junto a María y enseñar a Lucas a cazar. El odio que había sido su motor se enfrió, dejando espacio para una sabiduría más calmada. Descubrió que enseñar a un niño a tensar un arco le daba más satisfacción que clavar una flecha en un enemigo. Lucas, a su vez, floreció bajo la tutela de Nocona. El niño asustado desapareció, reemplazado por un joven fuerte y seguro que corría por las praderas con la libertad que solo el viento conoce, llamando padre al guerrero con una naturalidad que sanaba el corazón de ambos hombres. La relación entre María y Nocona creció desde la gratitud y la supervivencia hasta convertirse en un amor profundo y silencioso, cimentado en la lealtad absoluta. No necesitaban palabras románticas. Sus gestos lo decían todo. La forma en que él le traía la mejor parte de la caza, la forma en que ella reparaba sus mocasines con cuidado infinito, las miradas compartidas sobre la fogata mientras Lucas dormía. Eran dos almas heridas que se habían encontrado en el caos y se habían curado mutuamente. Nocona había prometido ganar una esposa, y María le había demostrado que esa esposa era una compañera igual, capaz de sostener su propio peso y el de él si fuera necesario. La historia de su unión se extendió más allá de la tribu, convirtiéndose en una leyenda en la frontera, una historia que desafiaba la narrativa de odio entre razas. Los colonos hablaban en susurros de la mujer blanca que cabalgaba con los apaches, y los guerreros contaban junto al fuego la historia de la madre que se enfrentó a Vargas. Pero para ellos no era una leyenda, era simplemente su vida, una vida dura, sujeta a los caprichos de la naturaleza y la historia, pero una vida llena de verdad y propósito. Habían construido un refugio de amor en un mundo de guerra, demostrando que la familia no es un accidente de la biología, sino una elección del corazón defendida, con sangre y coraje. Vargas y su maldad eran solo un recuerdo lejano, una sombra que había servido para unirlos más. La cicatriz en la mano de Nocona y la marca en la frente de María eran recordatorios constantes de que habían pagado el precio de su felicidad. No daban nada por sentado. Cada amanecer era una victoria, cada risa de Lucas un triunfo sobre la muerte. Habían encontrado la paz no en la ausencia de conflicto, sino en la certeza de que, viniera lo que viniera, lo enfrentarían juntos, espalda con espalda, como aquel día en el cañón, 3 años después. El sol de la mañana iluminaba el campamento de verano, ubicado en un valle verde y exuberante, lejos de los desiertos áridos del pasado. Frente a un tipi grande y bien cuidado, pintado con símbolos de protección y fuerza, un niño de 8 años practicaba con un arco pequeño pero mortal. Lucas, con el cabello largo y negro sujeto por una cinta roja y rayas de pintura ocre en las mejillas, soltó una flecha que dio en el centro de un blanco de paja a 20 metros. «Buen tiro, pequeño lobo», retumbó una voz grave. Nocona apareció cargando un ciervo sobre sus hombros anchos, su rostro marcado por el sol pero suavizado por una sonrisa de orgullo genuino. Lucas corrió hacia él, gritando «¡Padre!», y Nocona, a pesar de la carga, se arrodilló para recibir el abrazo del niño, frotando su nariz contra la frente del pequeño en el saludo tradicional.
La conexión entre ellos era innegable, un lazo forjado en hierro y amor que nadie podría romper. La solapa del tipi se abrió y salió María. Llevaba un vestido de piel de ante bellamente decorado con cuentas de colores, su cabello trenzado con tiras de cuero. Pero lo más notable era su vientre abultado, la promesa de una nueva vida que llegaría con la próxima luna. Se veía saludable, fuerte y radiante, lejos de la viuda aterrorizada de años atrás. Sus ojos brillaban al ver a sus dos guerreros. Nocona dejó la casa en el suelo y se acercó a ella, poniendo una mano grande y callosa sobre el vientre de su esposa, sintiendo la patada vigorosa del bebé por nacer. María puso su mano sobre la de él, sonriendo. «Otro guerrero», dijo ella suavemente. «O otra leona», respondió Nocona con una risa baja, besando su frente. Allí, bajo el cielo azul infinito, la familia que había nacido de la tragedia se erguía ahora como la más fuerte de la tribu. Habían transformado el dolor en poder, el miedo en lealtad y la muerte en vida. Mientras Lucas volvía a su arco y Nocona abrazaba a María, el mundo parecía contener la respiración, rindiendo homenaje a la verdad universal que ellos encarnaban, que el amor de una madre y la protección de un padre son las fuerzas más poderosas de la naturaleza, capaces de vencer cualquier oscuridad. ¿Qué opinan, amigos? ¿Creen que la familia se define por la sangre o por la lealtad de quienes están dispuestos a dar la vida por ti? Si esta historia de sacrificio y amor inquebrantable les tocó el corazón, dejen un me gusta ahora mismo. Comenten abajo. La familia es lealtad si creen que Nocona y María son el verdadero significado de la unión. Y por favor, suscríbanse y activen la campanita para no perderse la próxima leyenda épica. Nos vemos en el siguiente relato.